Buenos días a todas y todos los estudiantes de quinto de secundaria. Hoy continuamos el aprendizaje desde el programa Aprendo en Casa para seguir fortaleciendo las competencias en ciencia y tecnología. Mientras permanecemos en nuestras casas, viviendo el aislamiento social y la inmovilización a fin de prevenir la propagación del COVID-19, ustedes, como estudiantes del quinto de secundaria, a través de este espacio deberán comprender toda información relacionada con las características que distingue un agente infeccioso como el COVID-19. En anteriores sesiones ya logramos fundamentar los descubrimientos de Pasteur y Robert Koch. Hemos tenido la oportunidad de conocer cómo se producen las enfermedades y cómo con la ayuda de la ciencia se ha podido controlar los males. Como estudiantes del quinto grado de secundaria, siempre que comprendemos una información, también nace más interrogantes, como ¿por qué causan enfermedades los microorganismos? ¿Los microorganismos son signos de enfermedad? ¿Cómo podemos evitar infectarnos con microorganismos patógenos? ¿Cuáles son las medidas de cuidado personal, familiar y comunidad frente a los microorganismos? Esta vez, nuestro nuevo reto es fundamentar dónde se encuentran los microorganismos y cómo se pone en riesgo la salud. ¿Estamos listos para responder este interrogante? Ahora te animo a asumir el reto. Expresa las ideas que vas identificando o construyendo con la persona que te acompaña y escribe en tu cuaderno. ¿Empezamos? ¿Saben ustedes qué es la Organización Mundial de la Salud? Escucha con atención para comprender el mensaje del texto que a continuación daré lectura y expresa tu opinión acerca del texto. En la Europa de los siglos XVII y XVIII, cuando el viejo continente estaba en pleno desarrollo, los avances y descubrimientos del método científico, la condición de estar sano o enfermo era predominantemente atribuible a los designios divinos de corte netamente mágico-religioso. La salud y la enfermedad no se consideraban en el mayor de los casos relacionadas con algún organismo microbiológico o con factores hereditarios, psicológicos o sociales. En estos tipos de sociedades, los charlatanes, magos y brujos eran quienes socialmente tenían la función de prescribir remedios para malestares y proporcionar la cura a los enfermos. El profesional de bata blanca, lejos de entrar en escena y ser socialmente legitimado para desempeñar el oficio de la medicina, cumpliendo con la función social de determinar quién se encuentra sano o enfermo. Sin embargo, desde hace 60 años, la condición de un organismo influyente como la OMS, Organización Mundial de la Salud, dice: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La importancia de esta definición oficial institucionalizada sirve de base para el cumplimiento de las competencias de la OMS, que es el máximo organismo reconocido en materia de salud, siendo uno de los principales actores en dicha materia. Esto da pie a que muchos estados nacionales tomen medidas de políticas públicas sanitarias gubernamentales para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Estimados estudiantes de quinto grado de secundaria, este mensaje, ¿cómo está relacionado con nuestra realidad nacional, con la familia y con tu propia experiencia personal a partir de la aparición del COVID-19 en el Perú? Haz un comentario con las personas que te acompañan en casa y realiza tus anotaciones.
Continuamos escuchando. Por otro lado, existen microbios que pueden dañar los alimentos que consumimos. En el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, OMS, emitido en noviembre de 2014, se indica que los alimentos contaminados con bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas causan más de 200 enfermedades, desde malestar estomacal, cólicos abdominales, náuseas, vómitos, diarrea, fiebre o deshidratación, hasta algunos tipos de cáncer. También se estimó que cada año en el mundo se enferman 600 millones de personas, casi 1 de cada 10 habitantes, por ingerir alimentos contaminados, y que 420.000 mueren por esa misma causa. También se sabe, gracias a las investigaciones, que algunas enfermedades causadas por microorganismos han sido un desastre para la humanidad desde tiempos inmemoriales, como la peste negra, la viruela y la tuberculosis. Muy bien, ahora estás en la capacidad de comentarle a la persona que está cerca lo que es la Organización Mundial de la Salud. ¿Saben ustedes qué son los microorganismos y dónde se encuentran? Estimados estudiantes del 5º grado de secundaria, ¿por qué los microorganismos causan enfermedades? ¿Cómo pone en riesgo la salud de los humanos? Realiza un comentario con el familiar que está en casa. Ahora presten atención lo que dice el libro Microorganismos y Enfermedades, de Ciencias para el 5º grado, por diferentes autores, Bueno, Palavecino, Tovar y Nieto. Los microorganismos son clave para el funcionamiento de los sistemas biológicos y el mantenimiento de la vida sobre el planeta, pues participan en procesos metabólicos, ecológicos y biotecnológicos de las cuales dependemos para sobrevivir y enfrentar los retos del futuro. Están en todas partes, en nuestro cuerpo, plantas, alimentos y hasta en los lugares más inhóspitos. Debido a sus características, muchos microorganismos resultan benéficos para el ser humano, pero también otros pueden provocar enfermedades. Causan enfermedades cuando necesitan de otro ser vivo para vivir y reproducirse. Por ejemplo, nuestro cuerpo puede ser utilizado como un gran reservorio por el microorganismo para obtener alimento, crecer y reproducirse. Pueden habitar en lugares extremadamente diversos. Se les ha encontrado en lugares donde las condiciones físicas o químicas no son aptas para aquellos organismos y en cambio resultan idóneos para algunos microbios. De acuerdo a la explicación, responde a las siguientes preguntas. ¿Dónde se encuentran los microorganismos? ¿Los microorganismos son signos de enfermedad? Presten atención, vamos a dar respuesta a las preguntas. Los microorganismos tienen múltiples formas y tamaños. Se dividen según la naturaleza de enfermedades que causan: hongos, protozoos, bacterias, virus. En el caso de los virus, son microbios aún más pequeños que las bacterias y muy diferentes. Los podemos ver con el microscopio electrónico. Estos tienen formas y tamaños. Necesitan entrar en una célula para poder reproducirse. La célula que se infecta con un virus se dedica ahora a producir todos los componentes que forman un virus. La célula infectada produce entonces muchos nuevos virus que luego abandonarán la célula, rompiéndola y matándola para diseminarse en el cuerpo de la persona contagiada, infectando a más células. Producen enfermedades como la hepatitis, el resfrío común y la influenza. Puede causar la muerte.
Son también responsables de producir el SIDA, donde el virus llamado VIH ataca al sistema de defensa del cuerpo, dejándonos indefensos ante otros microorganismos que normalmente no nos enfermarían. ¿Será el caso del COVID-19? El COVID-19 son microorganismos extremadamente complejos, capaces de realizar dos de las funciones atribuidas a los seres vivos: relacionarse y reproducirse. Para eso necesitan de la maquinaria celular, para poder copiarse, siendo una molécula genética relativamente pequeña. Esta suele ir rodeada de una envoltura, formada por proteínas y azúcares, que le permiten unirse a la membrana de las células e introducirse dentro. Una vez allí, alcanzan el núcleo, donde residen el grueso de la maquinaria celular, y lo secuestran para su propio beneficio. Con esta, comienzan a copiar su material genético, el cual permite crear más envolturas y reproducir más virus. El resultado es que la célula muere reventada por la invasión y el secuestro de sus herramientas celulares. Los virus salen al exterior, entonces el ciclo vuelve a comenzar en otra célula. Estimados estudiantes de quinto grado de secundaria, ustedes pueden hacer sus propias conclusiones. Realice un comentario con el familiar que está en casa. Ahora presten atención. Si hablamos de la estructura del cuerpo humano, en general, el conjunto formado por los microorganismos, sus genes y metabolitos, se le denomina microbioma. ¿Qué es el microbioma? El microbioma humano se refiere a la población total de microorganismos con sus genes y metabolitos que colonizan el cuerpo humano. ¿Dónde se encuentran? Buena pregunta. Se encuentran en el tracto gastrointestinal, el genitourinario, la cavidad oral, la nasofaringe, el tracto respiratorio y la piel. ¿Y qué son los metabolitos? Es cualquier sustancia producida durante el metabolismo, digestión u otros procesos químicos corporales. Entonces, ¿nuestro cuerpo brinda hospedaje a microorganismos extraños? De la gran cantidad de microbios que existen, solo algunos pueden invadir nuestro cuerpo, como si fuera un hospedero, y causar enfermedades, incluso de tipo crónicos, no infecciosas, como algunos cánceres y enfermedades coronarias. Para infectar el hospedero, es necesario que entren al cuerpo. Las principales vías son el tracto respiratorio, boca y nariz, el tracto gastrointestinal, cavidad oral, el tracto urogenital y el rompimiento de la superficie de la piel. ¿Qué ocurre con el tracto digestivo? Los microorganismos que habitan en el tracto digestivo, inadecuadamente denominados flora intestinal y ahora conocidos como microbiota intestinal, son necesarios para el crecimiento corporal, el desarrollo de la inmunidad y la nutrición, pero sus alteraciones explican casos de ciertas epidemias en la humanidad, como el asma y la obesidad. La microbiota intestinal es una de las comunidades más densamente pobladas, incluso más que las del suelo, el subsuelo y los océanos. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? ¿Saben ustedes que las manos son una fuente de transmisión de microorganismos que pueden causar infecciones? La información de la revista de cooperación del Centro de Control de Infecciones de América dice en el siguiente texto: en las manos se pueden distinguir dos tipos de microbiota, la residente y la transitoria. Ambos toman parte en la transmisión de las infecciones asociadas a la salud, mediante el contacto entre las manos del personal sanitario y los pacientes,
así como los objetos de su entorno. Microbiota residente. La piel de las manos se encuentra normalmente colonizada con microorganismos, principalmente bacterias de géneros, tales como Propionibacterium, Corynebacterium, Staphylococcus, Coagulasa negativa y Acinetobacteris. Bajo las uñas también pueden encontrarse levaduras, como Candida parasilosis. La microbiota residente está conformada por microorganismos que viven regularmente en los niveles superficiales del estrato córneo de la piel y no puede ser totalmente eliminada. Pueden ocasionar infecciones asociadas a la salud al entrar en contacto con cavidades normalmente estériles, mucosas y conjuntiva, o soluciones de continuidad de la piel, discontinuidad de la piel del huésped susceptible. Microbiota transitoria. Son microorganismos que no suelen residir sobre la piel. Se adquieren mediante contacto con superficies animadas o inanimadas contaminadas con microorganismos. No se mantienen permanentemente y son susceptibles de remoción mediante la higiene de las manos. Pueden ser de distinto tipo, como bacterias de la especie Staphylococcus aureus, hongos, virus y otros. Muchos de estos agentes son patógenos y pueden subsistir en la superficie de la piel de las manos y son las que se asocian a las infecciones asociadas a la salud con mayor frecuencia, según la publicación científica de cooperación del Centro de Control de Infecciones de las Américas. Bien, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, a partir de este texto expresado, responda: ¿por qué las manos son una fuente de transmisión de microorganismos que pueden causar infecciones asociadas a la salud? ¿Cuáles son las medidas de cuidado personal, familiar y de la comunidad frente a los microorganismos? Atendamos estas recomendaciones básicas y practicarlas respondiendo a la siguiente interrogante: ¿cómo podemos evitar infectarnos con microorganismos patógenos? Uno de los mejores hábitos para evitar el contagio es lavarse las manos con agua y jabón. Esto permite deshacernos de microorganismos presentes en las superficies que hayamos tocado, como por ejemplo manijas de buses y puertas. También de aquellos microorganismos que pudieran estar presentes en nuestras mascotas o en personas enfermas con las cuales hemos tenido contacto. Es bueno lavarse las manos antes de preparar alimentos y antes de comer, también después de jugar con animales y después de ir al baño. Si vives o estás en contacto con una persona enferma, es recomendable lavarse las manos más a menudo. Tener siempre alcohol gel donde no hay agua y jabón disponibles. Si tú estás enfermo, no contagias a otros. Lavarse las manos luego de toser, estornudar o sonarse. Un buen lavado de manos con jabón y agua, frotando ambas manos muy bien y por al menos 20 segundos, evita el contagio. Evitas el contagio al toser o estornudar, siempre cubriéndose la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo y no llegue a otras personas. Lavar y cocer bien los alimentos. Hay varias cosas que pueden hacer. Lavar bien las frutas y verduras antes de comerlas o cocinar con ellas. Guardar los alimentos perecibles en el refrigerador. A los microorganismos causantes de enfermedades les gusta vivir alrededor de los 37 grados centígrados. Cocer bien los alimentos, es decir, por un buen tiempo y a alta temperatura. Evitar la contaminación cruzada de los alimentos. La contaminación cruzada ocurre en la cocina,
cuando por ejemplo usamos un cuchillo para cortar carne cruda y luego usamos para cortar un tomate. Qué bien, estimados alumnos de quinto grado de secundaria. Felicitaciones a todos y todas por esta experiencia vivida. Si consideras que puedes tener otras fuentes diferentes al que compartimos, con la confianza del caso, puedes usarla para fundamentar dónde se encuentran los microorganismos y cómo se pone en riesgo la salud. Para ello, fundamenta cómo el conocimiento científico influye en el modo de pensar y el comportamiento social en la vida de las personas comparada con la actualidad social. Explica por qué las manos son una fuente de transmisión de microorganismos que pueden usar infecciones asociadas a la salud. A manera de conclusión, utilizando todo lo anterior, fundamentar dónde se encuentran los microorganismos y cómo se pone en riesgo la salud. Para seguir fortaleciendo tu competencia, deberás elaborar un párrafo de 8 líneas en el que sustentas por qué es importante el lavado de manos y el cuidado de la salud. Importante. Utiliza esta información para elaborar tu producto final del mes de mayo, que corresponde a la puesta en común de acciones que permitan a la familia comprender la probabilidad de contagio del COVID-19, para organizarse en la implementación de medidas de prevención sustentadas en la comprensión de la salud frente al periodo de aislamiento a través del cual se impacte positivamente en la comunidad. Esperamos que este encuentro te haya ayudado. Hasta nuestro próximo encuentro. Orientaciones para los padres de familia. Estimado padre de familia, el estudiante debe organizar sus productos en el portafolio y esforzarse para desarrollar la tarea de extensión con autonomía y responsabilidad. Las dudas y dificultades que ha tenido debe comunicarlas a su docente. Usted, como padre de familia, prevé las condiciones. Además, es muy importante que él comparta con usted los aprendizajes logrados. Orientaciones para el docente. Estimado docente, el propósito de la sesión del día de hoy es que el estudiante fundamente dónde se encuentran los microorganismos y cómo se pone en riesgo la salud. Para ello, comprender aspectos relacionados a los riesgos de la salud y las medidas del cuidado personal y familiar permitirán plantear su opinión, seleccionar evidencias y brindar recomendaciones que serán trascendentes para su vida.